Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, pues ya estamos aquí en este vídeo de hoy. Me lo habéis pedido mucho. Os voy a dar ese mensaje tan pedido con la bola de cristal. Bien, vamos a ir comenzando, Virgo. Ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo. ¿Cómo está la situación laboral, Virgo? Vamos a ver. Virgo, te tengo que decir que hay decisiones ya tomadas que intentes no darles más vueltas a esto, al revoleo que se está viendo, que no gastes energía, que hay ya decisiones tomadas. Quiero que lo sepas. Y ya se veía notando este tiempo atrás por el tema de que ya no había una puntualidad en los pagos y demás, y se venía notando. Virgo, que no tenéis trabajo. Tengo que decirte, vas a plantearte un cambio. Cambio que será decisivo para ti. Muy decisivo. Cambio importante. Marca un antes y un después. Este cambio que yo estoy viendo aquí. Entonces, te diría, Virgo, este cambio decide todo lo que va a pasar dentro de 3 meses en tu vida laboral. Sí. Los Virgo que tenéis un negocio. Está viendo salidas de dinero, muchas, demasiadas. Y no ves el color. Tomarás decisiones también. Hay decisiones. Posiblemente intentes abrir o empezar en otro lugar o abrir algo más en otro lugar. Vamos a seguir. Seguimos. Virgo, con tu economía. Virgo y tu economía. Hay ciertas situaciones a lo largo de la vida de todas las personas, ¿no? Bueno, que pasan cosas y pasan cosas con otras personas que hacen que nuestra economía se tambalee. Y esto es lo que yo estoy viendo aquí. Hay una amenaza, Virgo. No te voy a decir que no, por culpa de otras personas, pero también te tengo que decir que ante esta amenaza en concreto que estoy viendo, tú sales airoso, Virgo. Sale clarísimamente. Vamos a seguir. Seguimos, ahora sí, Virgo. ¿Con qué seguimos? Con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. ¿Y te creías tú que te ibas a quedar soltero, Virgo? Eso es lo que tú te creías. Las energías se están moviendo y se están moviendo a velocidad de la luz, muy rápidamente. Llega algo muy importante, llega alguien muy importante a tu vida.
No tengas miedo en caer en la situación que ya caíste en el pasado, que no tenías ganas de nada con esa persona, Virgo. No tengas ese miedo. Estamos ante una situación diferente, pero también hay que actuar diferente. Ante este triunfo no hay que correr. No todo tan deprisa. ¿Para qué tan deprisa? Vamos a seguir, Virgo. Virgo que estáis solteros. Persona importante en tu vida que llegaría más mayor que tú, una persona más mayor que tú, pero que tú, Virgo, cuando llega esta persona, resulta que también tienes que cerrar una etapa del pasado y que te será difícil tomar decisiones, puesto que los sentimientos que tienes hacia la otra persona del pasado son fuertes. Pero quédate con esto, Virgo. Si en este momento de tu vida que tú estás iniciando algo nuevo, se acerca a esta persona, ten en cuenta que al igual que se acerca, se va. Y lo vas a ver con tus propios ojos. Así que yo te diría en este caso, no tomes decisiones a la ligera, porque tú vas a ver perfectamente cómo esa persona del pasado regresa y con las mismas se va. Vamos a seguir, Virgo. Virgo, que estáis solterísimos. Virgo, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. ¿Piensas que no te ibas a casar, Virgo? Pues aquí dicen las cartas que con esta persona que se avecina a tu vida, con esta persona sí hay una formalidad, pero de casamiento. O sea, hay algo importante de por medio. Por eso también es importante que no se tomen decisiones cuando ese pasado regrese. Decisiones de que te dejes llevar por el pasado en este caso. Es muy importante. Y te digo, Virgo, que aparte de casarte con esta persona en un futuro, te digo que vais a tener algo en común muy importante. Vamos a seguir. Virgo. Mira, siguen confirmando. De repente llega a tu vida lo que tú estás buscando, la calma, la serenidad, lo que te lleva de cara a futuro. Lo que quiere en un futuro todo el mundo. Un compañero, una compañera. En todos los aspectos. Y esto es lo que te llega. Pero mira. Aquí está tu decisión. No busques donde ya no hay. Porque si en un pasado no te dio lo que tú buscabas, no te lo va a dar ahora. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos. No te me vayas. Solteros, que te voy a dar un mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia. Y cómo no, Virgo, que estáis de novios. La estabilidad se tambalea aquí, ¿eh? La estabilidad se tambalea y hay que actuar con mucha prudencia. Cuidado,
Virgo, porque cualquier cosa se puede volver en contra, puesto que la estabilidad está de esta forma. Vamos a seguir. Virgo, casados en convivencia y novios. Virgo, yo tengo que decir aquí una cosa. Vamos a ver. Yo ahora mismo no veo una separación. No la veo. Igual me preocupa más un poquito el mes de julio. Y te voy a decir por qué. Porque aquí sí veo claramente en el mes de julio y agosto, pero más el de julio, un mes muy amenazante. Un mes en el que uno de los dos siente que le están manejando la vida y no quiere eso para su vida. En el mes de agosto ya nos pondríamos a intentar, no a tomar, sino a intentar tomar decisiones, a valorar. Por eso, si hay algo que cambiar, es necesario cambiarlo ahora. Por tu parte, Virgo, por la parte de tu pareja. Me da igual. Yo repito, no veo una separación. Y no la veo porque... Te voy a decir por qué. Porque a uno de los dos le importa mucho lo que se ha creado, la familia que habéis creado. Por eso no se dará pie a tomar una decisión contundente de separación ahora mismo, ¿eh? No se da pie a eso. Ahora, este sentimiento de que me robas la energía, de que me siento manipulado, de que me siento manipulada, debe de cesar. Muy importante en esta relación. Y luego voy a decir más. Cuando uno se casa, casa quiere. Y aquí la familia ya tiene que ser elemento secundario. Virgo, vamos a seguir. No vamos a dejar, en este caso, no vamos a dejar y no deberíamos dejar que las personas exteriores tengan el poder con sus palabras de poner a uno de los dos a tomar decisiones. También te voy a decir, si estás en esta situación, Virgo, yo te tengo que decir que tu relación sigue, continúa. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero continuar, continúa. Habrá un cambio de actitud por parte de uno de los dos más adelante y será por parte de la persona afectada. ¿Por qué este cambio de actitud? Porque llega un momento en el cual no se puede más, la cabeza se agota. Y este cambio de actitud, tengo que decir que en este caso es muy positivo. Porque ya no se gasta mente en las cosas que no merecen la pena. Vamos a seguir.
Virgo, casados, en convivencia y novios. Como he dicho antes, ¿hasta cuándo durará la relación? No lo sé, porque todavía queda. No me voy a guardar nada de lo que estoy viendo. Creo que nunca lo hago. Os guste más o os guste menos. Lo tengo que decir y también digo siempre que son tiradas muy generales, que no tiene todo por qué pasarte a ti ni a la otra parte. Igual ni siquiera con ninguna parte del vídeo te sientes identificado o identificada. Pero bueno, allí voy. Si se descubre de cara a futuro una situación oculta, unas conversaciones ocultas, ahí sí te digo yo, y te digo porque lo estoy viendo claro, clarísimo, que ahí sí se rompe la relación. Y esto sería de cara a futuro, no ahora, ni mañana, ni pasado, de cara a futuro. Ahí sí te digo yo que se rompe la relación. Y sale clarísimo, ¿eh? Así que los que estén con estas cosas, pues que se lo piensen. También. Virgo, vamos a seguir con el mensaje especial del amor. Virgo, mensaje especial del amor. Yo te diría, con las cartas que aquí se están mostrando, muéstrate siempre feliz ante los obstáculos que mucha gente quiere ponerte. Y este mensaje sí que va para los casados. Muéstrate siempre feliz. No des a demostrar que te está afectando ciertas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, para los que estáis solteros, acoge todas las cosas buenas que están a punto de venir. No creas que algo tan bueno no puede ser. ¿Por qué no puede ser? En este caso sí es. Saborea la felicidad, la familia que te va a aceptar. Vívelo y disfrútalo, Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Voy a apuntar un número, Virgo, que quiero que lo tengas en cuenta. Al final del vídeo te lo voy a dar y me gusta que tengáis en cuenta también los números que os doy. Vamos a ver la salud, Virgo, y seguidamente vamos con el mensaje, con la bola de cristal también, que me lo habéis pedido mucho. Encarna, ya no dan los mensajes con la bola de cristal. Dolores de cabeza, Virgo, podrías tener migraña. Y todo viene relacionado con los nervios. Pero como siempre te digo, Virgo, tú bien sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo, con el mensaje especial que vamos a trabajar también con la bola de cristal. Bueno, Virgo, vamos a ver. Es que yo no sé si tú has sentido que te han robado tu sueño o un sueño o algo que tú querías hacer, algo importante. Yo la persona que a mí me está viniendo ahora mismo es que yo no sé si esta persona competía en algo o algo así. Mira, de verdad que se me muestra como o en una moto o en una bici o algo así. Pero no como hobby. A ver, sí como hobby,
pero como que o compitió en algo, ya sea algo más grande, menos, como sea, pero compitió. Y esta persona dice, o me quiere hacer ver, que tuvo muchas piedras en el camino y de hecho le pusieron muchas encrucijadas. Que en una de ellas, de esas encrucijadas, digamos, fue el momento en el que, en el que deja esto que tanto le gusta y se dedica a otras cosas. En una de esas encrucijadas. Y me simbolizan mucho esas encrucijadas con gente muy cercana. Aparte de que esta persona pienso que no se sintió apoyado o apoyada en ese momento. Además, era una persona que le encantaba hacer regalos. Le encantaban los regalos, le encantaba sorprender. La letra D y la letra T se me marca mucho, puede estar relacionada con esta persona. Y me habla mucho también de lo que es como el renacimiento, ¿no? Me muestra mucho eso, no sé por qué. Me está marcando mucho como un proceso, ¿no? Un proceso de que da igual la situación que tú tengas ahora, ¿no? Que hay algo escrito y que ese proceso se tiene que dar. Virgo. Su nariz es chatona. Chatona y, a ver, chatona, pero ancha de aquí. Esta persona tiene la nariz ancha, como porrúa, ¿no? Da igual las veces que tengas que bajar, Virgo, siempre puedes subir de nuevo. Quédate con eso. Virgo, te voy a dar el número 18 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, queridísimo mío, nos vemos la próxima semana.